Hola, ¿qué tal amigos del Siglo de Durango? Muy buenas tardes, martes 14 de julio, 12 del mediodía, ya con un minuto. Estamos comenzando con una mesa más de En Pleno Siglo. Me da mucho gusto saludarlos y por supuesto al buen Víctor Montenegro. ¿Cómo estás, mi Vic? Jorge, Buenas bien, tardes. bien, ya sabes que siempre con el agrado de estar aquí en esta mesa y en esta casa editorial. Gracias por tu compañía como cada martes y jueves y por supuesto a ustedes también que se están integrando a esta transmisión en donde vamos a hablar de distintas cosas que ocurrieron durante el fin de Hay semana. tema, hay Hay temas. tema de dónde cortar, hay grilla Sí. por comentar. Desde luego tenemos que empezar con el tema de la visita de la presidenta este fin de semana, una visita que tuvo sus claroscuros, hay que decirlo. Sí. Eh, a mí me tuve la oportunidad de platicar con dos personas que están muy bien relacionadas con la 4T en la Ciudad de México. Ujú. No con la 4T local, Sí, no, no. que es más priista que otra cosa. Con la 4T nacional, donde uno estaban sorprendidos por lo que había ocurrido de la llegada de la presidenta sin la atención, el protocolo, el recibimiento de ninguna persona del gobierno del estado. Me decían, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? Pues yo les decía, al contrario, ustedes díganme qué es lo que está Sí, pasando, ¿no? claro. Ustedes son los que deben de saber. Y ya después el sábado, donde sí ya la presidenta tuvo una supervisión en la presa, como se había anunciado, Ujú. donde incluso de ahí viajaron a la laguna para un evento donde estuvo con la alcaldesa de De Gómez Gómez Palacio. Palacio. Pero sí lo que viene en el marco de esta visita, sobre todo con las especulaciones que ha habido, ¿no? De este distanciamiento entre la presidenta y el gobernador del estado, pues bueno, al gobernador le urgía mandar un Sí, mensaje de que definitivamente. las cosas no son así, de Claro. que hay una muy buena relación, pero en los hechos sigue habiendo ese tipo de mensajes encontrados que a los que nos gusta pensar mal, Sí. pues sí nos hace pensar mal, ¿no? Sí, por supuesto. Hubo una evidente maniobra por parte del gobernador del estado, pues para tratar de recomponer toda esta narrativa contradictoria, bueno, para su gobierno, Sí, sí, sí. especialmente que pues ha venido sumiéndolo en una crisis política de la que no han podido salir avantes todavía, pese a estar pagando entrevistas con algunos medios nacionales, pese a estar insistiendo ante la prensa local en que las cosas están bien. Sí fue muy, muy evidente que el gobernador trató e insistió de darle la vuelta y posicionar otro mensaje, un mensaje más positivo para su administración, y eso lo pudimos apreciar especialmente en el evento de Gómez Palacio, Jorge, donde si comparamos, yo hice más o menos por ahí un ejercicio, Ujú. una evaluación, un análisis de los mensajes, las palabras, el contexto, todo lo que se dijo, tanto por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como por el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, y es muy contrastante. Nuevamente, y perdón que insiste en esto, en tratar de contraponer las cosas, porque la realidad es que así fue, a pesar de que, bueno, pues el gobierno del estado insistió en manejar el asunto en que la presidenta vino a darle un espaldarazo al gobernador y que prácticamente le dijo y recompuso las cosas, la narrativa, al decirle que pues eran, ambos gobiernos estaban coordinados en el trabajo y que no fue más allá de lo institucional. A comparación del discurso de Esteban Villegas allá en Gómez Palacio, donde se deshizo en halagos, presidenta, bienvenida, los laguneros, los duranguenses, la queremos mucho. Bueno, le ofreció hasta Durango como una extensión de su gobierno, como si El yo soy claudista yo soy 2.0. yo soy claudista 2.0, exactamente. Entonces, bueno, pues un mensaje que de alguna forma, pues todos pudimos percatarnos las intenciones verdaderas que pretendía el gobernador, porque más allá de eso, no se puso sobre el escenario, sobre la palestra, el tema de la lista de peticiones que tenía el gobernador para hacerle a la presidenta. Si bien dijo que se los iba a plantear en lo privado cuando se trasladaran, tú recordarás, por ejemplo, en las visitas presidenciales desde hace sexenios atrás, bueno, los mandatarios en turno siempre habían aprovechado el evento Obvio. para comprometer al titular del Ejecutivo Federal y hacerle cuando menos uno o dos planteamientos para Sacarle un comprometerlos, compromiso. sacarle cuando menos un compromiso. Ujú. Sin embargo, ahí lo único que se vio evidente fue que la presidenta de México respaldó más a la presidenta municipal de Gómez Palacio,
al mencionar que obviamente iba a respaldar el proyecto, un proyecto impulsado por Betsabe Del drenaje, del ¿no? drenaje sanitario. Entonces, todos esos son mensajes que contradicen nuevamente el discurso del gobierno del estado, del gobernador Esteban Villegas, de tratar de imponer la narrativa de que las cosas están bien entre ellos dos. Ahora, bien, hay que recordar el tema, por ejemplo, también días pasados que dijo que iba a venir Omar García Harfuch a la entrega de las patrullas y equipo táctico y apoyos y cosas esas para las policías locales, pues tampoco hubo esa presencia y con Betsabe sí se reunió allá en la Ciudad de México. Si quieres, ahorita vamos a lo de Harfuch, porque bueno, yo quiero ser enfático en que yo pregunté por qué el viernes que llegó la presidenta no se le recibió en un acto de protocolo normal. Sí, fue, ¿no? fue un evento privado, vamos a decirlo así, exclusivo de la presidenta con los servidores, de la nación. Sin embargo, es algo también inédito porque normalmente el primer encuentro, la primera reunión es con autoridades locales. Entonces sí hay un mensaje ahí que... al que no fueron invitados, hay exacto, que decirlo. No los quisieron invitar. Fueron, mira, es que tendríamos que irnos un poquito más atrás. Tú recordarás, y lo cual me criticaron y hasta mentiroso me dijeron por ahí en las redes sociales, cuando nos llega la agenda... ¿Los columnistas de sueldo o quiénes? Pues por ahí hay... No, ni siquiera es columnista. No, son, sí, son influencers. Bueno, o sienten que son influencers. Ajá. Pero de alguna forma, bueno, nos llegó a nosotros directamente de la Presidencia de la República, del área de comunicación de la Presidencia, la agenda para los días 10, 11 y 12 y 13 de la semana pasada respecto a la visita de Claudia Sheinbaum, a la gira de Claudia Sheinbaum. No venía incluida la visita a la presa, a las obras de la presa El Tunal 2. Sin embargo, bueno, toda esta información está sujeta, como siempre, a cambios de último momento o no. Pueden darse o no, ¿verdad? Entonces, y sin previo aviso, sobre todo. Entonces, bueno, pues en este sentido... Finalmente sí llegó la presidenta a Durango, pero lo hizo a un evento privado particular con los morenistas, con la 4T, con el gobierno federal, sin la presencia de autoridades locales. Ni municipales. Ni municipales, para nada. Entonces sí, al día siguiente se dio esta visita por allá a la presa Tunal, pero fue un evento mucho más austero, mucho más controlado, como que... No, de hecho fue privado, sí, no hubo convocatoria a medios. Es muy evidente que se preparó todo... obviamente cuidando las formas y evitando a toda costa que el gobierno del estado pudiese de alguna forma interferir o entrometerse en el tema de la logística y armar un evento todo con parafernalia, con logotipos, con logística del gobierno del estado. Como ocurrió, por ejemplo, con la entrega de la planta potabilizadora, donde colocaron todos los logotipos del gobierno del estado siendo una obra federal. Entonces, yo creo que fue muy claro que se trató de cuidar todos esos aspectos y nada más hubo una reunión pues de carácter institucional, una visita, donde pues nada, ni siquiera medios de comunicación acudieron más que el acompañamiento de la prensa de comunicación social del gobierno federal, porque ni siquiera del estatal pude ver yo que se haya, o a lo mejor sí, a lo mejor un fotógrafo, porque fueron ellos quienes subieron las primeras fotografías, claro. ¿No? Cuando le entrega esta guitarra decorada con motivos huicholes a la presidenta. Enseguida de eso, bueno, pues viene ya el evento ya masivo ya en Gómez Palacio y que tiene toda la imagen, toda la estructura, toda la logística que debió haberse implementado acá en la capital. Es muy claro, ha sido muy obvio que la presidenta de la República, inclusive Andrés Manuel López Obrador, cuando fue presidente, tuvieron una preferencia muy marcada por la región. ¿Por qué? Porque allá tienen activos morenistas de la 4T muy, muy considerados y que son... pues activos, ¿no? Lo que consideran ellos grandes activos políticos para el movimiento. Es allá donde han podido tener un despliegue importante a comparación de acá del Valle del Guadiano, de la región del Valle del Guadiano de Durango. Uh-huh. Entonces, sí es una diferencia muy, muy, muy notoria y lo que la lectura es que la ruptura pues está ahí. No se ha arreglado nada, no se ha reparado nada, el gobernador sigue insistiendo. Al día siguiente o el lunes apenas inició la semana y el gobernador ya estaba ya en la Ciudad de México. Sí, fíjate, o sea, a mí lo que me brinca, y sí es cierto, yo sentí que a lo mejor estaba hasta persiguiendo a la presidenta, ¿no? Porque ahí se me olvidó pedirle al presidente. Bueno, hoy y en alguna rueda de prensa ahí vimos por la mañana, sí. Sí, con algunos reporteros de La Fuente e influencers. Los citó para explicarle los
varios compromisos que le había sacado en privado. Pero fíjate, sí hubo dos cosas que a mí me brincaron mucho el fin de semana. Una, me decían algunos, fíjate que a qué hemos caído de que ahora los gobernadores presumen una guitarra y que la presidenta dijo que haya coordinación. O sea, eso fue lo que tuvieron que presumir en las redes oficiales. Cuando antes, efectivamente, tú lo mencionabas, se presumían compromisos, se presumían obras, le aventaban 2, 3 ganchos o anzuelos para ver cuál mordía un presidente y con cuál se podía comprometer. Y en lo público, delante de la gente. Claro, sí. Y ahora pues fue la guitarra y fue la coordinación. Que tú lo citaste muy bien en tu columna, es no confundir. Una cosa fue coordinación y otra cosa es decir que son amigos inseparables, como nos quieren hacer creer. Y la otra, obviamente, es de parte de la 4T. A mí me dijeron, pues obviamente, la presidenta, no esperaban algo distinto. La presidenta es educada. Políticamente correcta. Claro, es la presidenta. Sí. No le iba a hacer un desaire en público, no le iba a decir otra cosa. ¿Qué dijo la presidenta? Pues sí, hice buena coordinación. Sí, políticamente hasta ahí. Y no esperabas más, dice, porque la presidenta es educada. Pero no se le olvidan cosas. No, por supuesto. Oye, Esteban viene de decir que el gobierno federal hizo recortes al presupuesto, cuando no es cierto. Esa es la narrativa que ha habido durante los últimos días. Y no se nos olvide el famoso video de aquí sí hay patrón y me arrundan. O sea, esas cosas, obviamente. Claro que la presidenta está enterada, o sea, claro que los operadores de la presidenta están enterados. No por nada le han echado la caballería de los influencers, de los youtuberos de la 4T a nivel nacional al gobernador, porque saben, y eso es una copia de recibido de todo lo que ha dicho el gobernador en los últimos meses. Ahora, vámonos a lo que pasó el día de ayer, que también, por cierto, aquí viendo el saludo del buen Javier, dice, viéndolos desde la tierra que me iban a hacer. Pero yo sí quiero reconocerle a su esposa, Susana Blanco, que fue quien, y fíjate, se lo decía a alguien, pues tenía que haber sido una mujer, porque la verdad es que los hombres no nos fijamos tanto en eso. En esos detalles. Sí, vi la foto, no quiero decir que yo haya dicho, ay, la reconocí rápidamente. No, yo estaba, sí me sorprendió el atuendo. La compraste de inicio. Sí, porque dije, mira, sí lo recibió. Sí fue. Está bien. Pero ya después vi que Susana Blanco posteó el tema. Hizo un ejercicio ahí. Claro, lo más lógico, pero sí tiene que ver con una mujer que se fija en esos detalles. Claro. Dijo, le llamó la atención el abrigo. El atuendo, abrigo. Exacto. Que para las épocas que son en la Ciudad de México, pues como que sí estaba muy abrigado. Sí. Y ella nos evidencia, junto con otros también usuarios en redes sociales, pero yo fui la primera que vi a ella, que dice, esta foto ya había sido publicada en diciembre del 2025. Entonces, el gobernador asegura que el lunes fue recibido por Omar García Harfuch, con quien insiste que mantiene una gran relación, magnífica relación, así lo dice, nos llevamos muy bien, es un tipazo, con potas. Íntimos. Y publica esta fotografía que después acaba siendo contradictoria, porque entonces todo el mundo dice, ¿por qué utilizas un refrito? Por cierto, tú recordarás que alguna vez el gobernador se refirió al siglo que hemos utilizado una fotografía de refrito. Refriteros nos dijo, sí. Pues Refritero fue su director de comunicación social que utilizó una fotografía de diciembre pasado para tratar de convencernos. Nada más la recortó. De que sí lo recibieron en la Ciudad de México ayer. Puede ser que sí, puede ser que no, vamos a darle el beneficio de la duda, porque en la mañana subió fotografías con otros funcionarios federales. Sí. Y pues obviamente sí se nota mucho la diferencia, no solamente de la ropa, sino en el aspecto físico del gobernador. Claro. Pero también nos llama la atención que justo el fin de semana, quien sí presumió la fotografía con el secretario de Seguridad fue nada más y nada menos que la alcaldesa de Gómez Palacio, a quien sí la recibieron, a quien sí se dio tiempo el secretario de Seguridad de tomarse la foto. Y hoy escuchaba parte de lo que habían subido ahí algunos compañeros de lo que dijo el gobernador. Y él, pues a manera de justificar, dice, es que estaba muy apurado, traía muchos compromisos, traía prisa, que por eso no se había tomado la foto. Nunca se refirió a la foto. Obviamente no los dejaron preguntar sobre el refrito de la foto. Por supuesto. Pero sí dice, bueno, no pudimos hablar de todo lo que te queríamos hablar porque traía prisa, traía compromisos. Pero una fotografía no te quita más que, ¿qué? ¿5 segundos? ¿Tomártela? O sea, ¿por qué con Betsabe sí
y con el gobernador no. Y es una vez más otro nuevo mensaje que nos hace creer en que pues, realmente no es la narrativa que nos están queriendo vender. Claro, mira, tendremos que volver un poquito atrás y era más o menos lo que trataba de apuntar en el anterior comentario. Tendríamos que recordar, por ejemplo, cuando se le preguntó al gobernador el tema de la relación con el gobierno federal y sobre los operativos y que insistió en que iba a invitar a Omar García Harfuch a la entrega de estas patrullas y del equipo para las policías locales. En ese momento dijo que pues sería muy positivo y que lo iba a ver inclusive porque necesitaba él pues que estuviera aquí en Durango para de alguna forma acabar con todas esas especulaciones de que existe mala relación o que hay un rompimiento con el gobierno federal y especialmente por el tema de los operativos, ¿no? Por todo, de los operativos de las fuerzas federales, me refiero. Incluso bromeó diciendo que se los habían mandado. Que la gente decía que se los habían mandado. Entonces, todo este contexto que ha venido destruyendo la narrativa que tratan una y otra vez de instalar en la opinión pública, tanto los funcionarios más cercanos al gobernador como el mismo gobernador, dijo ahí que lo iba, incluso dijo, la semana que viene lo voy a ver y lo voy a invitar, así dijo. Sí, lo voy a ver. Sí. Hoy por la mañana en esta desayuno, rueda de prensa, conferencia de prensa que hizo con algunos medios, perdón, con algunos reporteros de la Fuente y uno que otro influencer y editorialista afines a la fuente gubernamental, pues dijo que lo había estado buscando, que le dijo a Omar García Harfuch, ahora esta vez que estuvo en México, que lo había estado buscando para invitarlo, a lo cual dijo, mire, pues la agenda de trabajo no me lo ha permitido, un sinfín de excusas inverosímiles, que está muy ocupado. Y sí está muy ocupado. Obviamente, pues es el secretario de Seguridad Pública de un país que vive en un conflicto permanente de seguridad, una crisis permanente de seguridad en todas las regiones del país, estados y regiones del país. Entonces, nuevamente, creo que vuelve a caer, incurre nuevamente en la mentira, en el engaño, al decir todas estas cuestiones. Y te voy a decir por qué. El secretario de Seguridad Pública, supuestamente, según lo que dijo Esteban, no podría venir a Durango en ese momento por el contexto de los operativos de seguridad de las fuerzas federales, los murciélagos, los acorazados, los perrazos, la Guardia Nacional, los helicópteros de la Marina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero brinca esta respuesta o esta justificación que según el gobernador le dijo el secretario, el funcionario federal, cuando lo hemos visto, por ejemplo, en Culiacán, en Mazatlán, en todo el estado de Sinaloa, donde hay un conflicto desde hace ya varios meses y que definitivamente contradice todo esto que dijo Esteban, es decir, o sea, no es una justificación creíble que pudo haberle dado el secretario de Seguridad Pública. Ahora, el tema de la fotografía es un error garrafal de comunicación por parte del equipo de comunicación y no lo han resuelto, no bajaron la fotografía, la dejan ahí, quizás porque sienten que bajarla es admitir que se equivocaron. Sin embargo, bueno, pues peor les está yendo con todos los comentarios que están ahí en la cuenta personal del gobernador en Facebook. No sé si en X todavía esté. En la del gobierno del estado de Durango no la vi, me parece que no la subieron, o si la subieron, sí la bajaron. La subieron en el perfil del gobernador. En el perfil del gobernador, pero es un error garrafal de comunicación. Sí, coincido. Un error imperdonable, como muchos otros que han ocurrido por parte de esta importante área para el gobernador y que lejos de estarle ayudando a posicionar o a reconstruir una imagen positiva para el mandatario estatal, pues lo está hundiendo todavía más. Eso es a lo que voy. Creo que gran parte de los problemas, porque son muchos los problemas que tiene Durango, pero gran parte de los problemas que le han generado es precisamente desde esa área. Sí. ¿Por qué? Porque yo no sé si no exista alguien que le vea los discursos, porque generalmente luego los dejan, lo dejan improvisar. Sí, claro. Se nota que a veces al gobernador lo dejan improvisar. Pero él es quien se ha encargado de generar este tipo de situaciones porque una vez dice una cosa y luego días más adelante se contradice. Exacto. Como tú lo mencionas, si no dice públicamente frente a los reporteros, va a venir el secretario, lo voy a invitar para que venga, haga entrega,
pues la gente ni siquiera está enterada de cuáles son sus intenciones. Ujú. Es mejor que venga y entonces ya que venga, ahora sí lo presumes, Ujú. pero él le habla, dice, presume Ujú. y luego no se da. Y si a esto le sumas todo lo que ha pasado con Harfuch, de Ujú. cuando capturaron a Limones, tú te Ujú. acordarás, Sí. que públicamente Harfuch le agradeció a Manolo Jiménez la coordinación colaboración, sí. y la cooperación cuando fue detenido en La Durango. detención se dio aquí en Durango, sí. Sí, hubo operativos del lado de Coahuila y de Durango, pero fue capturado en Durango. Durango, Y a exacto. quien agradeció Harfuch fue a Manolo. Sí, así fue. Y luego, sí recibe a Betsa, se toma la foto con Betsa. No viene al evento al que hoy dijo que, bueno, es que no lo había podido invitar o que había estado muy ocupado. Pero dijo Ya no que lo iba a sabemos. ver, dijo muy seguro, muy convincente Él de que había lo iba a ver. comentado. Lo voy a Entonces, ver, dijo así. son mismas crisis que él mismo va generando Ujú. porque aparte o no confía en ese equipo de que tiene para comunicarlo o Ujú. realmente cada quien hace lo que quiere. Claro. Tú mencionas muy bien, esta fotografía pues era para que ya hubiera habido consecuencias. Claro. No las va a ver, no las va a ver. Cuando menos una respuesta, a ver, sí me reuní, no pudimos utilizar una fotografía por cuestiones Lo de más seguridad y lógico. utilizamos una de archivo para ilustrar la publicación, pero ni siquiera eso. No. O sea, no les da para eso. No, porque tampoco. pensaron que no se iban a dar cuenta. Claro. Cuando pues obviamente... Porque quisieron engañar a la gente. Ese es Eso. un problema. O sea, a ver, yo no creo que... Yo no quisiera pensar que el gobernador esté mintiendo. Que se diciendo haya inventado la reunión. Que sí se hubiera reunido. Eso sería todavía más No, crítico, claro, o sea, más pero delicado. digo, ¿para qué caes en este tipo de cuestiones que te la van a criticar y que te ponen en duda lo que Claro. estás diciendo? Ujú. Me reuní con el secretario, no subas fotografía, pues fue una reunión privada, tan, Claro. ya, Punto. se acabó. No, es que es ahí donde vemos que le urge, es muy imperante para él el tratar de mandar este Eso. tipo de mensajes. Eso es. Y ahora hay otra cosa, Es por una ejemplo, espiral, sí, ya sí, que ha venido cayendo exacto. de que le urge cambiar la narrativa. La narrativa, sí, De definitivamente. las investigaciones en su contra. Porque también otra cosa que mencionó, y perdóname, Víctor, Sí, que te haya adelante. interrumpido, No, pero no, es, no hay- dice, los operativos federales van a estar aquí el tiempo, no tienen un tiempo establecido, van a estar aquí Ujú. porque Durango es muy seguro, porque no quieren que se ponga como otros estados, quieren mantener a los que están bien seguros, pero van a estar aquí mientras la gente siga denunciando, cuando ellos vean que ya se calmaron las denuncias. A ver, ve el mensaje. Claro. O sea, van a estar mientras sigan las denuncias, o sea, la gente sí está denunciando. Claro. Él dice que no, que Durango está muy seguro. O sea, ¿cómo? No, y dijo que los murciélagos ya se fueron, ¿eh? Eso fue lo que dijo, no sé si ¿En la mañana? Sí, en la mañana. Esa parte no la vi. Sí, dijo que ya el grupo de élite de los murciélagos ya se había retirado de Durango, pero yo lo dudo, porque la presencia militar sigue igual o más, aún más todavía se puede ver en las colonias, en los asentamientos, aquí en el propio centro, cuando venía para acá, para las oficinas, para los estudios del siglo de Durango, me los topé por aquí por 20 de noviembre justamente. No, bueno, ayer en simplemente un convoy. hubo cateo a una bodega. Exacto, o sea, los operativos están. Y son, ¿cuántos vehículos? Y dijimos, ya van más de 150 vehículos asegurados. 12 millones de pesos asegurados. Armas, 40 y tantos explosivos, detenidos. Drones, o sea, hoy en la rueda, en la mañanera, lo informó Harfuch Harfuch. dio todavía más saldo de lo que se ha venido. Ahí está, eso es justamente de ayer. Ujú. Entonces, sí creo, vuelvo a lo mismo, no hay una estrategia clara de comunicación. No. No hay, no existe. Mm. No sé si sea porque o el gobernador no le gusta tenerlo bien marcado y decide improvisar, Ujú. o porque su equipo no le da para eso. O sea, eso también es una realidad. Pero esto de ayer, como tú lo mencionas, es algo grave y que han buscado de alguna forma tratar de minimizar los daños, los comentarios, pero tú ves que en las publicaciones en redes sociales, las oficiales, Claro. ya es una conversación del 90% negativos, Claro. burlas, memes. Ujú. Basta con que se metan a las redes sociales Sí. para que vean esto. No, y hay una diferencia muy marcada. Ahorita has mencionado mucho a la presidenta de Gómez Palacio, a Betsabe, y créeme, no es la única fotografía con la que ha publicado la presidenta junto con Omar García Harfuch. Ya van varias.
varias ocasiones y el gobernador creo que nada más tiene esta, por lo visto, ¿no? Porque pues es la más reciente, ¿no? Pues yo Es la más creo. reciente y la única que al menos yo he visto. A Betsabe yo le he visto cuando menos unas 4 Sí, o 3 o 5 4, sí. o 5 fotografías con el funcionario, con el secretario de Seguridad Pública. Y bueno, pues la verdad es que todo, volvemos a caer a lo mismo, o sea, es una premiante urgencia por parte del gobernador y de su equipo de comunicación por tratar de reconstruir toda esta narrativa. Pero yo no sigo sin comprender, no lo asimilo cómo es que no atiende, por ejemplo, a la crítica en este sentido y se da cuenta de los errores en los que está cayendo. Me refiero en específico al tema de la comunicación. Yo quisiera a lo mejor, no sé, pedirle ya que si no nos hace caso a nosotros, a los críticos o a la prensa crítica, pues que se ponga a revisar todos estos materiales, ¿no? Cada uno de sus discursos organizadamente, por tema, precisamente, para que se dé cuenta qué es lo que ha dicho 1 o 2 meses atrás respecto a lo mismo y qué es lo que dijo después. Eso, Un ejercicio sí le debería, convendría mucho a él y al director de comunicación social para revisar y cuidar mucho ese aspecto, porque eso es lo que realmente lo ha venido hundiendo, ¿eh? a Él ver, mismo, o sea, a él ver, mismo. y pongo ejemplos. ¿Qué pasó con la estatua de Pancho Villa? No es cierto, son chismes, puro chisme de que me la quiero llevar. Y después en Y un sale el video video en declarando San ahí Juan que del se Río lo quiere diciendo, llevar. sí me lo quiero llevar. Y luego, recordarás que dijo, ya la estatua de 30, ¿cuántos? Veintitantos 25 metros, metros. ya va a estar para el aniversario de la ciudad. Y luego, meses después dijo, no, Ujú, va a ser yo creo que para noviembre. ujú, Que dijeron hace poco, no, pues va atrasada, las claro. lluvias no nos han dejado. O sea, son cosas tras cosas que lamentablemente ellos mismos, Sí, sí, sí. al estar primero diciéndolo sin tener lo seguro, sin tenerlo bien planchado, Ujú. pues ellos mismos se van contradiciendo. Entonces, pues bueno, es parte de lo que se vivió ayer. Sí llamó mucho la atención y hasta me decían gente de allá de la Ciudad de México, bueno, pues ¿quién le ayuda Claro, al gobernador? Esa es la pregunta. ¿Quién claro. le ayuda? O hay gente que a lo mejor ya está pensando en otras cosas, pues Sí. hay que decirlo, ya están pensando en el proceso electoral del próximo año y Fíjate ya que quienes deberían de estar haciendo este tipo de cuestiones de revisar, oiga, pues es que es una fotografía de archivo, o sea, sí, va a claro. salir peor. No hay quien evalúe Ujú. pros y contras. Ujú. Publicamos una fotografía de archivo, pro, pues sí, evidenciamos que sí se reunió, pero contras, nos van a criticar, nos van a hacer memes, nos van a tundir. ¿Qué hacemos? Sí, sí, es muy evidente que ya la gente en el gabinete y en muchas áreas del gobierno del estado y en el municipio están distraídos, ya están enfocados en lo que viene para el 2017. Sin embargo, bueno, en este sentido, pues el gobernador también tendría que darse cuenta y si tiene gente que está interesada en participar, pues de una vez, ¿no? A ver, desafánense, déjenme trabajar, dejen que llegue alguien que verdaderamente me ayude, pero pues no lo ve así. Antes que decían los gobernadores, el que quiera salir, Que pida licencia o que renuncie. el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Así Ese era es. el O el que dicho. respira, aspira. Así hay infinidad de frases que coloquialmente se conocen para decir que la gente dentro de la política pues aspira a nuevos cargos, ¿no? También el ya clásico, ¿verdad? Dicen, pues en este momento no estoy dedicado a mi trabajo, pero yo estoy a disposición para lo que mi partido me requiere, etcétera, etcétera. Una infinidad de frases que se pueden utilizar para darle la vuelta a esta situación. Pero sí insistir nuevamente, pues es muy claro y muy evidente, la gente lo nota, digo, los gobernados, la ciudadanía, los usuarios en redes sociales ya no es lo mismo que como por ejemplo cuando empezaban a usarse todo este tipo de tecnologías, además de que el acceso a estas herramientas pues ha crecido también de manera exponencial. La gente, cada vez más gente ha aprendido a ser más analítica, más crítica, a Ujú. darse cuenta lo que verdaderamente están haciendo los políticos, quienes los están gobernando. Y la crítica ya no nada más es por parte de la opinión pública o de quienes nos dedicamos a hacer periodismo de investigación, periodismo crítico, periodismo de veras. Y cada vez más ciudadanos se dan cuenta y lo No, hacen evidente ahí, lo manifiestan en las redes. incluso yo agregaría lo que estás diciendo, ya la gente ni siquiera es que critique tanto, obviamente al quien da el mensaje, pero también al mensajero. Claro, O sea, ayer tundieron a quienes publicaron esa fotografía, claro, también. a los medios. No, no todos, pero sí algunos. Ujú. Entonces, eso es parte de lo que la gente ya es un ánimo
a mí no me intentes engañar. Sí, claro. O sea, a mí dime las cosas como son. Si yo me reuní con él, no me puede tomar la fotografía, no hubiera pasado nada, vuelvo a lo mismo. Punto. ¿Qué le hubieras criticado? El secretario no se quiso tomar la fotografía porque ya se iba, porque tenía un compromiso. Está bien, no pasa nada. O hasta no me recibió y nada más hablamos por teléfono, o sea. Y pero confiamos en su que palabra. La urgencia era mandar el mensaje de que estuvimos juntos. Claro, esa es la fotografía que todos los políticos buscan. Y lo comentábamos aquí fuera de micrófonos antes de iniciar la mesa, quizás hasta a lo mejor era el propósito de aquel viaje, del viaje a la Ciudad de México de ayer, ¿no? A ver, a buscar a Harfuch. ¿qué pasa cuando viene la presidenta? ¿Cuál es la foto más buscada? Con ella. Con y, ella. Y chécate el Facebook de todos los políticos, aunque estén atrás de una reja, de lejecitos, pero ahí están. La selfie, presidenta y presidente. Esa es la foto que buscan presumir. ¿Con qué secretarios han buscado? Pues el más cotizado es Harfuch, obviamente. Y luego a lo mejor ¿quién te gusta otro? Porque tenga posibles aspiraciones más adelante. Marcelo, ¿verdad? A lo mejor. No, pero Marcelo está ya reventado. No, yo sé, pero ¿quién más? O sea, pues son las fotos con las que buscan, claro. ¿No? Entonces, por eso le urgía mandar ese mensaje. El problema es que el mensaje, pues, le salió contraproducente. Sí. Eso es parte de lo que se movió en este fin de semana con la visita de la presidenta. Y bueno, vámonos a lo local porque en el municipio hubo un hecho también el fin de semana que a lo mejor no se le dio tanta la importancia, pero que sí vale la pena comentarlo aquí. El desalojo de esta invasión en San José 3, que hay que decirlo, a ver, en el papel, el desalojo de invasores es un acto que está respaldado con la ley, claro, y que se tiene que hacer. Claro. Tienes que hacer cumplir el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque efectivamente ya eran demasiadas las quejas de los vecinos a estos terrenos invadidos de situaciones de riesgo. Entre ellos había habido muchos incendios, o sea, muchos. Estoy hablando de por lo menos 4 o 5 incendios que ya habían sido reportados. Sí, son viviendas construidas con materiales frágiles. Que obviamente no tienen las medidas de seguridad y que al momento de incendiarse en las madrugadas, pues afectan a las viviendas que están establecidas y que son colindantes. Temas de seguridad, decían que las personas que estaban habitando aquí, pues bueno, estaban cometiendo actos vandálicos y robos en las inmediaciones. Temas de salud y de salubridad, estaban sin servicios básicos. O sea, vamos, esto no se debe de permitir. Las formas pueden ser criticables, ¿no? Claro. Durante la madrugada, sin avisarles. Ese sentido, bueno, ya podremos caer en el tema de... Estilo delincuencia organizada, ¿no? Un operativo así a la sombra, bajo la sombra. Y yo leí varios comentarios de gente que dijo, estuvo bien que lo hicieran, pero ¿por qué se tardaron tanto? Claro. Porque no tenían aquí una semana. No, tienen bastante tiempo. Ya tenían bastante tiempo. Y no es el único, aparte hay más. Exactamente, ese es el tema. Entonces, si ya vas a actuar así, pues entonces hazlo con todos, ¿no? Porque efectivamente todo debe ser con reglamentos y con la ley de tratar de cumplirlos. Yo sí creo que este tema sobrepasó a las autoridades, lo consintieron, ¿por qué? Por el tema político. Claro. No hay otra cosa, ¿no? ¿Tú has visto que el alcalde haya dado alguna declaración? Nada. Y a mí sí me extraña mucho las ausencias de José Antonio Ochoa en temas polémicos, porque a veces no sé si es recomendación o es evitar meterte a tratarte de que no te quemes con algunos temas, pero siempre que hay un tema polémico en el municipio, el alcalde no aparece. Sí. No aparece, no menciona nada, y por ahí a los días cuando ya les dejan preguntar en las ruedas de prensa improvisada, solamente hace un comentario. No dijo nada de los operativos militares, hasta semanas después que dijo, bueno, la gente está contenta porque la gente los militares están haciendo su chamba. Pues sí, obviamente, pero que tú como máxima autoridad, ¿qué es lo que tienes que decirle a los ciudadanos sobre todo lo que está pasando en la capital? Nada. Sobre los temas de las invasiones, nada. Sobre las protestas que hay de líderes sociales, que muchos de ellos efectivamente solamente están buscando dinero, eso también es una realidad, nada. O sea, entonces, ¿para qué tenemos un alcalde? Claro. Esa es la pregunta, porque luego todos se lo quieren achacar al secretario del ayuntamiento o algún regidor que pongan y que diga, habla tú de ese tema. Que fue quien se apareció, ¿no? En este caso, en este operativo. Pero entonces, ¿y la máxima autoridad dónde está? Sí. Y luego revisas las redes sociales del alcalde y resulta que está intercambiando estampitas, está haciendo la señal del mundial, está preguntando quién va a ser campeón del mundo.
vamos, necesitamos más autoridad. Claro. Necesitamos a alguien que tome la batuta y que diga, a ver, señores, en Durango se va a respetar el reglamento, no va a haber invasiones, y así como esta, que ponen en riesgo a los vecinos, vamos a ir contra las demás. Contra las demás. Mira, es un tema bastante sensible y tú lo apuntas bien con la introducción que haces al tema, Jorge. Es una cuestión de legalidad. Efectivamente, hay terrenos, hay predios que tienen dueño, tienen un propietario y efectivamente, pues hay gente que va y se instala y muchas veces movilizadas por ciertos liderazgos sociales, ¿no? Gente que se dedica a lucrar mediante las organizaciones sociales y que luego están cobrando en los padrones en el gobierno municipal y en el gobierno del estado y que finalmente están así bajo ese esquema porque son afines para la hora de las elecciones, ¿no? Son muy rentables para los políticos en funciones cuando se llegan los procesos electorales, las elecciones, para poder movilizar pues los votos, ¿no? A las personas, llevarlas a votar. Y eso es todavía aún más terrible, ¿no? Seguir aprovechando y lucrando con la miseria, con la pobreza de la gente para capitalizar políticamente para cierto fin o para ciertos candidatos, ciertos proyectos políticos. Eso definitivamente sigue siendo reprobable y muy, muy cuestionable. No nada más en Durango, en todo México, en distintas partes del país, este fenómeno es muy, muy recurrente. Sí, sí. Y es muy sensible, Jorge, porque finalmente los más afectados pues no son estos liderazgos sociales, y a veces ni hasta los políticos, sino la gente que pues como confió, ellos, que confió, los que están ahí dando sus dando sus testimonios y que mira nada más. O sea, que pagaron exactamente. dinero con la promesa de que les van a regularizar. Eso viene ocurriendo desde hace años. Sí, sí, sí. Sobre todo las formas que mencionas tú con las que se hace. ¿Por qué en la madrugada? O sea, ¿por qué aprovechar un momento en el que las familias que están viviendo en estos asentamientos irregulares pues se encuentran descansando, ¿no? O sea, ¿por qué llegar y amedrentar, asustar con este tipo de operativos así sigilosos y bajo las sombras, te decía yo así, de estilo crimen organizado? Y es muy triste porque ellos finalmente, bueno, pues lo único que están buscando es un lugar, un sitio para vivir y que a lo mejor cayeron en los engaños de ciertos liderazgos y que muchas veces estos liderazgos son apoyados por políticos también dentro de las estructuras de gobierno. Cuando son útiles para ciertas causas. Exactamente. Claro. Y a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención porque viene a darse esta situación justamente cuando acaba, y vamos a volver al tema de la presidenta, irremediablemente tenemos que volver, porque acaba de venir, por ejemplo, allá en Gómez Palacio, y han estado también haciéndolo aquí en Durango, entregando vivienda popular a la gente, ayudando a la gente con escasos recursos a que tengan una vivienda. Si bien mucha gente podría catalogar a lo mejor como una medida populista por parte del gobierno federal, o sea, la verdad es que la necesidad es muy grande. La pobreza, la marginación en este país, en Durango ni se diga, los niveles son muy, muy alarmantes, muy preocupantes, y pese a los mínimos esfuerzos que puedan hacer las autoridades, los gobiernos, no se ha podido abatir esta cruda, esta difícil situación para la gente que vive en la pobreza extrema y hasta en la pobreza alimentaria. Entonces, me brinca mucho, por ejemplo, que existan en Durango, en el caso de Durango todavía, en aquel entonces, el IBED del Instituto de la Vivienda, ahora que es Comisión de la Vivienda. Igualmente, en el aspecto municipal, pues también están las instancias que supuestamente deberían estar pugnando o apoyando para que la gente viva bajo mejores condiciones. Este tipo de dependencias, pues bueno, pues sirven prácticamente nada más para estar entregando recursos, ¿no? En su momento hasta para robarse los apoyos de asociaciones civiles como los de Mariana Trinitaria. Tú recordarás en aquel gobierno donde se perdieron miles de toneladas de cemento que eran entregadas vía... No se perdieron, se robaron. Bueno, la congregación Mariana Trinitaria los entregaba al gobierno del estado y era el IBED el que tenía que... era la Secretaría de Desarrollo Social la que tenía que hacer la dispersión de todo este material, pero de manera gratuita, ¿no? Y luego fue utilizado con fines electorales. Con fines electorales, exactamente. Fíjate, me están comentando aquí en privado y tienen razón. O sea, esto viene desde hace mucho y son negocios de líderes sindicales. Dice, así lo hizo líderes muchos años sociales. El CDP.
Yo recuerdo, y a mí me consta, nosotros vivíamos en el fraccionamiento de Los Álamos y el CDP llegó y se adueñó de terrenos cercanos a la sequía. Sí. En aquel entonces, Sí, estoy sí, hablando de los recuerdo. 90s. Y luego la Cocopo, Ujú. obviamente la Cocopo, que fueron también, pues se hicieron famosos de estar invadiendo, porque luego, exactamente, los líderes negociaban con algunos políticos de vamos a regularizar, y así les funcionó durante años. Sí. Ahora, aquí, insisto, yo sí estoy en favor de que se respete el tema de la ley, de los reglamentos. Es, si hay un responsable de esta invasión, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Qué líder fue el que los convenció de estar ahí? Porque la mayoría de los que están hablando dicen que ellos tuvieron que pagar. Ah, claro. Entonces, ¿dónde está el responsable? Ya se le va a fincar alguna responsabilidad. O sea, hay que ir sobre ese tipo de líderes que son los que propician este tipo de invasiones, ¿no? Y bueno, ya le corresponderá al ayuntamiento generar condiciones, programas para tratar de llevar a estas personas que no tienen viviendas. Ojalá que sí los apoyen. Algunos fraccionamientos, porque se supone que hay varios, ¿no? Hablaban mucho del 450, hablaban de viviendas también, de proyectos a largo plazo para crear este tipo de fraccionamientos, pero pues la verdad es que yo no he visto mucho avance hasta el momento. Entonces, pues bueno, es parte de, yo sí vuelvo nada más a poner sobre la mesa, la ausencia del alcalde a mí me sigue llamando mucho la atención, porque con ese afán de quererlo cuidar para que no esté en cuestiones donde le para podría... no sumirlo en las crisis políticas, por ejemplo. Pero está peor. O sea, porque entonces te das cuenta de que no tenemos un alcalde que esté en los momentos difíciles. O sea, y bien te lo dice. Tú habla con cualquier expolítico que haya sido alcalde y es más, el mismo gobernador te lo reconoce. Claro. Uno se hace gobernante estando en las crisis. Sí, sí, claro. Y aquí al que menos vemos en las crisis es al alcalde. Porque generalmente o lo cuidan o no quiere hablar del tema. O sea, ¿sabe qué? Usted no hable. Oiga, invasiones, no, inundaciones, no, pues no, no hablen. Y es que el problema también es que no están preparados o sus equipos de comunicación, sus estrategas, sus asesores, no tienen la capacidad para poderlo llevar a buen cauce en una narrativa, no en un discurso, no lo tarjetean adecuadamente, no lo asesoran bien y eso pues le cuesta también al municipio o al estado estar manteniendo toda esta plana de gente que la verdad es que ni para eso sirve. Entonces sí, es muy lamentable e insisto, no es nada más el tema que sea de un solo partido. Por ejemplo, ahorita que estabas mencionando el asunto del CDP, yo recuerdo un caso hace algunos años también que me buscaron algunas personas porque a través del Partido del Trabajo, por ejemplo, que encabeza el eterno dirigente, el líder moral de este partido, Alejandro González Yáñez, mejor conocido como Gonzalo Yáñez o el Tirantes, uno de sus liderazgos por ahí que estaban muy cercanos a él, vendieron algunos lotes, algunos terrenos muy cerca por allá de lo que es allá por la Carnation, más o menos, por ahí, por aquellos rumbos. Y te lo digo con conocimiento de causa porque me buscaron muchas de estas personas afectadas y que al final de cuentas pues estuvieron pagando mes con mes, aportando una cuota y que pues lo único que recibían pues eran, valga la redundancia, recibos, pero elaborados en hoja de cuaderno, ni siquiera foliados, ¿no? O sea, apostándole a la buena fe, a la confianza de los ciudadanos y que finalmente pues fueron defraudados. Entonces, al ellos identificarse como colaboradores o cercanos al Partido del Trabajo, pues lo que pudimos hacer en aquel momento fue acudir, tratar de buscar a Gonzalo Yáñez, pero pues lo negó totalmente. Dijo que ni siquiera lo conocía cuando le mostrábamos las fotografías. Que dijo que no. O las afectadas le mostraban a él las fotografías donde aparecía junto a él, esta persona. Al final lo único que se hizo fue que lo detuvieron por algunos meses, al poco tiempo sale libre y pues a las personas no se les regresó su dinero. No, y siguen operando igual. Porque exactamente, ese es el tema. Ellos van a seguir propiciando ese tema de las invasiones. Entonces, pues bueno, a ver, ojalá que se actúe contra quienes las promueven, no contra las personas que acaban siendo las defraudadas. Claro. Oye, vámonos con el último tema porque nos quedan pocos minutos sobre los audios, estos audios polémicos a nivel nacional, donde ya sabemos que si hay hoy para la 4T una traidora a la patria, se llama Maru Campos, por todo lo que pasó, que ya sabemos, la gobernadora de Chihuahua que permitió que agentes de la DEA
o de la CIA, que eran De de la la CIA, ¿no? Que estuvieran operando en su territorio, desmantelando laboratorios clandestinos. Lamentablemente hubo un accidente, perdieron la vida 2 de ellos. Es ahí cuando estalla el tema Así y es. desde entonces la 4T no la ha soltado diciéndole que es traidora a la patria por permitir, violando la Constitución, la soberanía, todo lo que tú quieras. El problema es que pues la gobernadora de Baja California de Morena, Marina del Pilar, Marina del Pilar. pues ya fue exhibida 2 veces por el articulista Héctor de Mauleón, quien tuvo acceso a algunos audios donde la gobernadora en funciones está negociando con personal de Estados Unidos, pues información a cambio de no ser procesada o no tener un acto de extradición, no tener un proceso de extradición. Esto, por supuesto, pues ya desató la polémica porque, bueno, ¿por qué aún así la tachan de traidora a la patria y a la otra no? Recordemos que al esposo de Marina del Pilar, o esposo, creo que ya se divorciaron, ¿no? Ya se separaron, sí lo detuvieron. Sí está señalado con cuestiones delictivas. No, hasta se divorció de él. Y recordarás que ella, pues sí, tuvo que salir a reconocer que efectivamente mi marido estaba metido en temas. Y el tema de sus visas también lo admitieron abiertamente, todo. Exactamente. Entonces, pues bueno, aquí el punto es, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, si los ponemos en la balanza, a mí se me hace más grave lo de Marina del Pilar, porque ella sí está ofreciendo, como se escuchan los audios, dar información de las mesas de seguridad. de las mesas de seguridad a cambio de que no la investiguen. Información que se maneja en secrecía, obviamente, que se trata con toda esta cautela, precisamente por tratarse de un tema tan delicado y tan complejo como es el de la seguridad. Mira, yo veo que a la presidenta Claudia Sheinbaum se le va cerrando cada vez más el círculo de la presión que están ejerciendo los norteamericanos, el gobierno de Estados Unidos, el propio presidente Donald Trump, respecto a la persecución o la investigación de actores políticos que tienen que ver con Morena y de otros partidos políticos, como ya se ha mencionado, donde está incluido también el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal. Esta filtración periodística, bueno, pues obviamente ya la misma gobernadora de Baja California lo admitió, que son reales. Son reales, son genuinos. Pero el asunto es que no se está midiendo por parte del gobierno federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum, no se está midiendo con la misma vara el asunto, y esto obviamente que lo tiene que notar el gobierno de los Estados Unidos, porque lo que menos le preocupa a Donald Trump quizás puede ser el conflicto a lo mejor político entre fuerzas aquí en el país, sino lo que a él le importa más es precisamente, por ejemplo, el asunto del combate al narcotráfico, y lo he dicho así, ¿no? Todas estas estrategias que ha emprendido, todos estos bloqueos que se han hecho en el Golfo de México, en el Pacífico, por parte de las Fuerzas Armadas, y que han logrado incautar grandes cantidades de droga que han impedido que ingresen a los Estados Unidos, particularmente de fentanilo y cocaína y este tipo de sustancias. Pues sí, es muy claro que la presidenta Claudia Sheinbaum va a tener que tomar esta decisión quizás radical para su gobierno y de alguna forma pues entregar una cabeza. El círculo, te digo, de presión se cierra. Está el tema de Rocha Moya, por ejemplo, que también ya dijeron que ya pasó un tiempo. Ya hizo su declaración, y no dudes que en cualquier momento se reinstaura acá en el gobierno de Sinaloa. El PAN lo acusó el domingo, dijo, ya están preparando el regreso de Rocha Moya porque ya pasaron los 60 días hábiles que se supone se habían solicitado para que hubiera las investigaciones, y todo parece indicar misma investigación que no va a dejar contento a los Estados Unidos para nada. Entonces, obviamente, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo se toma como pruebas la declaración de un imputado? O sea, pues sí, a ver, a mí me están acusando de algo, yo obviamente voy a ir y no voy a decir que no. Pues. Todo parece indicar que sí que Rocha Moya va a regresar al gobierno de Sinaloa, y coincido contigo, acá el tema es, sí se está cerrando ese círculo de personas. Me quería ver qué decía la presidenta hoy, ahorita me puse a revisar la información, y sí, bueno, pues la defiende, obviamente. Sí, no, igual que Rocha Moya. Dice que no. Que no es igual que lo de Maru Campos, por ejemplo. Y que también ni siquiera hay certeza de que con quien estuvo hablando sean funcionarios estadounidenses, claro. O sea. Pero pues ya lo está reconociendo la misma gobernadora. Pero bueno, obviamente no va a decir que otra cosa, ¿no? Nos dicen, caballeros, ustedes y otros pocos son muy pocos los que
No, bueno, diciendo que hay otros que no comentan lo que ustedes informan aquí. Ujú. El punto es que la policía, la fiscalía y el gobernador han sido omisos en el tema de seguridad. Dice Javier, las mujeres siempre son bien tijera. Pues sí, respecto a... No, es que te digo, sí tenía que ser una mujer quien se diera Claro, cuenta del tema del abrigo. claro. Tú tampoco te diste No, cuenta. no, obviamente no, no, no me había fijado. Sí, o sea, sí, pues hay que ver, hay que ser muy No, pero, analítico, pero ¿no? fíjate, fue muy, muy inteligente y muy hábil Susana, a quien le mandamos Ajá, un saludo a la colega reportera periodista, porque además de haberlo notado, pues obviamente no se quedó nada más con su impresión ajá. personal, sino que utilizó algunas herramientas que ya son muy accesibles en Sí, en Internet, Google. como la inteligencia artificial, para hacer una comparativa y cerciorarse, ¿no? De alguna forma. Fue hasta entonces cuando subió y después subió un video también por ahí criticando Sí. y más allá de que sean las mujeres propiamente, lo importante pues es que, al igual que fue Susana, pudo haber sido cualquier otro ciudadano o ciudadana, ¿eh? O sea, lo trascendente aquí es que nuevamente quedó en evidencia el engaño o las intenciones de tratar de engañar a la gente. Eso es lo preocupante. Dice Margarito Rodríguez, buenas tardes, excelente programa, saludos. Ando en estos momentos por la Plaza de Arma y me tocó ver la novedad de que voy a ver la semifinal del Mundial. Están poniendo una pantalla para transmitirlo. Ahora qué mosca les picaría. Mm. Pues tengo entendido, no me haga mucho caso, que para poder transmitir partidos del Mundial debes de tener un permiso. Hay que pagar derechos y no Este, son Se baratos. supone que por eso Durango no accedió a ningún tipo de FanFest. Ujú. Ahora yo no sé, ¿verdad? Capaz que como no está jugando México, ya no se van a fijar o porque ya son los últimos, pero bueno, Habría que checar eso. habrá que ver. Y habrá que ver de quién es la pantalla. Sí. Este, A lo mejor es de un particular. Mira, es lo que te iba a decir, pues, simplemente hay que ver qué comerciales van a pasar, porque Sí, claro. si ponen allá algún Pues político o algún gobierno, obviamente que va a haber publicidad. ya vimos quién es quien Ujú. lo está Patrocinando. patrocinando. Pues vámonos a las conclusiones, mi Vic, de los temas de hoy. Sí, me gustaría insistir a mí en el tema de la comunicación y que pues ya también lo hemos dicho mucho aquí en esta mesa. Es muy importante que el gobernador pues cuando menos se fije o atienda, acuda a toda esta crítica y no lo vea como tal y que no lo vea como una cuestión política, porque muchas veces se nos quiere etiquetar en esa postura, ¿no? En esa parte nos tratan de poner colores, de identificar con ciertos actores políticos, cuando la verdad es que nuestra trayectoria y nuestro trabajo, y estoy hablando por el caso nuestro, el tuyo, el mío y el de los colegas de aquí del siglo de Durango y de muchos otros medios por ahí que todavía con gran dignidad y valentía están ejerciendo un periodismo como tiene que ser. En este sentido, yo creo que el gobernador debe tomarlo en cuenta y cuando menos hacer un ejercicio como el que planteaba yo en alguno de mis comentarios, revisar cada uno de sus mensajes respecto a un mismo tema, lo que dijo hace 2 meses, lo que dijo al mes siguiente y lo que dijo ayer. En este sentido, que se dé cuenta y se ponga a analizar en cómo está incurriendo en un tema de mitomanía que definitivamente nada le está ayudando a reconstruir esa narrativa o esa buena imagen como gobernante y como cabeza de un gobierno. Por ahí me llamó muchísimo, muchísimo la atención que el medio de La Silla Rota, este medio digital, Sí. retomó el asunto de unos documentos que publiqué yo en mi paginita, como me dijeron por ahí, en mi paginita, que evidentemente puso o exhibí el tema del gobernador del estado en cuanto A a los sus accesos, los ingresos, ingresos ajá. a los Estados Unidos, documentos de las autoridades migratorias de los Estados Unidos y lo retoma La Silla Rota, pero con nuevas aportaciones. En este caso, el tema de que se utilizaron aeronaves privadas para ir en aquellos viajes e incluso mencionan otra situación de que agentes de la DEA Que eso, de la DEA han convocado a funcionarios del gobierno del estado para entablar algunas charlas o intercambiar información respecto a lo que está ocurriendo aquí en Durango. pero que no todos han ido. Exactamente. Así es. Entonces, bueno, yo creo que sí al gobernador le convendría, pues, ser un poquito más transparente en este sentido y definitivamente revisar o corregir esta línea discursiva en la que un día cae y al otro también,
pero por él mismo, por estar mintiendo en cuanto a la línea del tiempo, dar una declaración muy diferente a la que da después. Yo más que conclusión dejaría ahí sobre la mesa lo que yo ayer después de ver las fotografías consulté con gente, nada más lo voy a dejar así para no evidenciarlos, Sí. gente que trabaja en el Ujú. gobierno del estado, no te voy a decir No, claro qué, que qué no. nivel ni qué grado, que le dije, esto en cualquier otro gobierno hubiera sido motivo para Despido. inmediatamente hacer un cambio Un de... cambio, movimientos. Y me dijeron, todos opinamos lo mismo, pero sabemos que no va a pasar. ¿Por qué? Por la relación que hay entre el gobernador y sus funcionarios. Entonces, pues bueno, ya nada más, y hasta me dijeron, ya nada más estamos esperando que vengan las definiciones de candidatos para que pueda haber cambios, los cambios que son necesarios dentro de esa área. Entonces, ahí está, sobre la mesa lo que dice la misma gente que trabaja en esa... Y que cada vez son más equipo. voces al interior que se pronuncian en este sentido. Si supieras todo Sí. lo que dicen. Pero bueno, mi Vic, muchas gracias y por No, supuesto a ti, gracias a todos los que gracias. estuvieron al pendiente del programa el día de hoy y pues los esperamos el próximo jueves en otra mesa más de En Pleno Siglo. Ya saben, si hay algo más que decir acerca de los temas que estamos transmitiendo a través de las plataformas del Siglo de Durango, también los invitamos a que sigan la página de Víctor Montenegro, Infusión, y sus columnas que publica en el Siglo cada 3 días. Cada Lunes, miércoles y viernes. Y viernes, sí, cuando no anda muy ocupado. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias.